Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo muchos de los discípulos de Jesús dijeron: ese modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿esto os escandaliza? ¿Y si vierais al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida, y con todo hay algunos de entre vosotros que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es estos evangelios que nos hablan de lo que algunos llaman la crisis de Galilea. ¿Qué es eso de la crisis de Galilea? Ese es el momento en que Jesús, allí en Cafarnaúm, estaba explicando lo que será la Eucaristía, el discurso del pan de vida. Y cuando va diciendo: realmente mi cuerpo es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida, la gente empieza a no entender nada. ¿De qué nos habla? ¿De canibalismo? ¿De qué? Y quien no come mi cuerpo y bebe mi sangre no tendrá vida en él. Y va diciendo todas estas cosas. Y la gente dice: este lenguaje es muy duro. En vez de profundizar y ver qué quiere decir, nos vamos. Y la mayoría de la gente deja a Jesús. Y será ese momento en que Jesús, en vez de decir: oye, que no, que hablo simbólicamente, es que no hablaba simbólicamente, hablaba realmente. Su cuerpo es verdadera comida, hablaba de la Eucaristía, del cuerpo y la sangre de Cristo, y eso no es solo un signo, un símbolo, una cosa que significa pero no es, no, es. Claro, de ahí tantos que se vayan. También en los últimos siglos, muchos esto tampoco lo han entendido y se han ido. Y son los protestantes, que no entienden la Eucaristía. Y igual que se fueron estos, se van también ellos o se fueron. Pero es muy curioso como muchos protestantes vuelven a la fe católica cuando estudian la Eucaristía, cuando se dan cuenta de la verdad de la Eucaristía. Y como Cristo nos dice: no, es que esto, oye, no os vayáis porque esto solo es un signo. Pero no es verdad, es solo una apariencia. No. La Eucaristía, verdadero pan de vida. Y soy yo, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. No significa, no parece, no es como si fuera, no, es. Ahí está la gran diferencia. Y eso muchos no lo entienden, y los que lo entienden se convierten al cristianismo, al auténtico, a la fe católica, faltaría más. Bien, cuando la gente se va, Jesús lo dice a sus discípulos: ¿también vosotros os queréis ir? Y la respuesta es la de Pedro en nombre de todos los apóstoles: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Claro, es que el único Señor y Salvador es Cristo, no hay otro. No hay nadie que nos pueda salvar sino Cristo. Y eso lo entendieron los apóstoles y lo entendió Pedro, por un don de Dios, por un don del Padre, pero lo entiende. Y los demás asienten y se quedan con Jesús. Eso es lo que hemos de hacer nosotros en los momentos de crisis y en los momentos en que no entendamos. ¿A quién iremos? Solo Cristo tiene palabras de vida eterna, solo a Él nos debemos. Con Él continuamos aunque no entendamos aquello que pasa. En esos momentos de crisis, estar siempre con Cristo, nunca abandonarlo. Mientras que en la primera lectura de hoy
viene justo después de la conversión de San Pablo de Saulo, será San Pablo con el tiempo. Y es curioso porque había habido esa gran persecución, y esa gran persecución había sido muy positiva para la Iglesia. Uno dirá, ¿cómo va a ser positiva con Esteban muerto, con tantos perseguidos y otros puestos en la cárcel? Pues sí, había sido positiva por todos aquellos que, gracias a la persecución, se fueron de Jerusalén y empezaron a ir a vivir siempre más lejos, unos en Siria, otros se fueron a Asia Menor, otros se fueron a otras ciudades, y esos llevaron la fe, y fue positivo que llevasen la fe, porque tenían que cumplir aquello que dijo Jesús: id por todo el mundo, anunciad el Evangelio, a quien crea bautizadlo y que cumpla cuanto yo os he enseñado. Y así eso les obligó a hacerlo, cosa que no estaban haciendo. Así que a veces hay males que son para bien, para cumplir la voluntad de Dios. Bien. ¿Qué pasa? Después de la persecución de Saulo vienen unos pocos años de paz. Ya volverán las persecuciones y mucho más graves. Pero en ese momento de paz la Iglesia se va consolidando, se van creando todo lo que son las diferentes comunidades, y ahí se van poniendo presbíteros, y los apóstoles irán de comunidad en comunidad, y aquí vemos a Pedro. Pedro, que también se va moviendo. Dice, en aquellos días la Iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en el temor de Dios, se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. Y Pedro recorría el país, iba de comunidad en comunidad. Qué curioso que va diciendo Pedro, que no lo hacían los demás apóstoles. Seguramente sí, pero Pedro es la cabeza, Pedro es el primero. Y dice que bajó también a ver a los santos que residían en Lida. Allí encuentra a Eneas, paralítico que hacía 8 años que no se levantaba de la camilla. Y Pedro le dice, Eneas, Jesucristo te dará salud, levántate y arregla tu lecho. No dice, yo te curo, no, Jesucristo. Todo lo que hace Pedro no lo hace en su nombre. Esto es un error muchas veces pensar, y más ahora que tenemos Papa nuevo, pensar que el Papa puede hacer lo que le dé la gana y depende de él hacer lo que quiera. No, el Papa se debe a Jesucristo, se debe a la Iglesia de estos 2000 años, pero se debe a Jesucristo en primer lugar. Ha de buscar lo que Cristo quiere, lo que Dios quiere, no lo que Él quiera. Eso es un error que se ha metido en mucha gente, cada Papa que ponga lo que a él le dé la gana, no. Lo que Dios quiere en cada momento, y eso quiere decir discernir el Evangelio y lo que Cristo enseña, y estar abiertos a los dones del Espíritu Santo para que le ilumine de verdad en la situación de hoy. Pobre Papa lo tiene difícil, menos mal que han cogido a un Papa que lo puede hacer muy bien, y esperemos que lo haga muy bien, pero siempre es difícil, y más en la situación en la que estamos. Pedro cura a Eneas, y dice que en Jaffa había una discípula, una cristiana, Tabita, que significa gacela. Se muere, era de estas que estaba con las viudas. En aquella época había lo que eran las viudas, y eso de las viudas nos lo explicará muy bien San Pablo. Eran aquellas que habían quedado viudas y que estaban al servicio de la Iglesia, en todo. De la Iglesia quiere decir no de los apóstoles solo, quiere decir de la comunidad en general. Habían entendido lo que es ser Iglesia y se dedicaban a ella. Bien, esta se muere de forma inesperada. Dice que hacía esta Tabita infinidad de obras buenas y limosnas, cae enferma y muere. La lavaron, la preparan al entierro. Los discípulos se enteran de que Pedro está muy cerca, en Jaffa, está al lado de Lida.
envían 2 discípulos, 2 compañeros que vayan a buscar a Pedro. Pedro, y le piden que se dé prisa. Pedro se da prisa y viene. Lo llevan a la sala de arriba, le presentan a las viudas, las cuales hacía parte esta Tabita, y él simplemente se pone a rezar por ella. Bueno, primero le explican quién es y lo que hacía y todo. Él se arrodilla, se pone a rezar, se vuelve hacia ella y dice: Tabita, levántate. Y dice que ella abre los ojos, se incorpora un poco. Pedro le da la mano, la levanta y la presenta viva. ¿Nos recuerda esto lo que hizo Jesús con la suegra de Pedro? La da por curada, le coge de la mano y la levanta, igual que hace Pedro aquí. Pedro debía recordar lo que hizo Jesús con su suegra. Su suegra no estaba muerta, estaba enferma y la cura al momento. Esta se muere y resucita con la primera resurrección. No es la resurrección definitiva esta. Volverá a morir esta mujer, es solo momentáneo hasta que llegue su hora. Pero es resucitada igual que Pablo lo hará con aquel pobre. Digo pobre en el sentido de en aquella misa que duraba tanto. Pablo tenía muchas cualidades, pero también tenía algún defecto. En aquella época las homilías eran largas. Y ahora la gente cuando pasan de 7 minutos dice: uy, el cura cómo se enrolla. En aquella época eran lo mínimo 1 hora, pero podían durar 2 y 3 horas. Era otro estilo, otra mentalidad, y eran de noche, y había gente que se dormía. Y se hacía, en este caso, Pablo está haciendo una misa en un piso de arriba. No sabemos si un primero o un segundo piso, que es lo máximo que acostumbraban a tener las casas, planta baja y 2 pisos como máximo, excepto en Roma, donde habían casas más altas, y en las grandes ciudades habían casas más altas, pero las casas normales, entre planta baja y 2 pisos. Pero sabemos que estaba en el piso superior. No cabían, gente sentada en sillas, en los bancos, gente sentada en el suelo y sentado en la ventana. Duraba y duraba la homilía con Pablo y se duerme y se cae de la ventana y se mata. Y Pablo baja corriendo y lo resucita, igual que aquí Pedro resucita a Tabita. Es para ver el poder de Dios. Se supo por toda Jaffa cómo Pedro había hecho resucitar a Talita. Era Dios que la ha hecho resucitar, pero por medio de Pedro. Y la fama de Pedro se extiende cada vez más. Pero mucha gente se convierte cuando va conociendo estos casos, porque no es un caso, la conocerán a ella dará testimonio. Esto es una de las cosas que a gente le cuesta entender. No es que la gente veía en Jesús que hacía milagros, sino que la gente empezaba a conocer a aquella gente que había sido paralítica y que ahora caminaba, y esta es la que lo explicaba, y aquel que era ciego y ya veía, y es él que lo explicaba, y aquel que había sido resucitado y lo explicaba. Claro, esos testimonios son mucho más que decir: oh, es que Jesús hace estas cosas. No, es que he conocido a este, y a este, y a este, y a le ha hecho esto, y al otro le ha hecho lo otro. ¿Cómo es posible? Esto es lo mismo que pasaba el año 2000 con la canonización del Padre Pío, cuando la RAI, la radiotelevisión italiana, empezó a hacer reportajes, un mega reportaje, entrevistando a las personas que habían recibido algún milagro del Padre Pío. Claro, ya no era decir: es que dicen que ha hecho esto. No, es que estas personas, cada uno daba su testimonio que a él le había pasado eso. Como esa ciega que no podía ver y veía, y que le pasó de niña y ya era mayor. Como en esas confesiones les había leído
realmente la conciencia, sin saber nada, les decía sus pecados. Y una y otra y otra y otra persona, o aquel masón que quería ir a desenmascarar al Padre Pío sin decirle nada a nadie, y coge el tren cuando Padre Pío era joven y se va a San Giovanni Rotondo para desenmascarar al Padre Pío. Nadie sabe que va, nadie, ni su familia. Y solo bajar del tren se le presenta a un fraile. Señor tal, ¿cómo sabía que él era tal? Vengo en nombre del Padre Pío para llevarle al convento, porque me ha dicho que le espera. Cogió el tren y se volvió a su casa. No llegó ni a entrar al convento. Le dio todo el miedo del mundo. ¿Cómo podía ser eso? Dios va actuando, pero actúa en los santos. La gente querría que actuase en cualquiera. No, Dios continúa actuando todos los siglos, también en el nuestro. Pero lo hace con aquellos que Él elige, cuando Él elige y como Él elige. Ahí está, como está nuestra libertad en creer o no, está la libertad de Dios en actuar como Él quiere, cuando quiere y donde quiere.